Soy Alex Dai y tengo un objetivo: compartirte mis conocimientos y mi pasión por las finanzas, por el dinero, por la gestión del ahorro y sobre todo por el tema principal y que más me apasiona, por la inversión. Este es un canal dedicado exclusivamente a ver otros puntos de vista, es decir, que tú puedas tener otros puntos de vista a la hora de actuar con tu dinero, es decir, dónde puedo mover mi dinero, cómo puedo gestionar mi ahorro y sobre todo cómo puedo generar un beneficio extra. Todo esto es lo que pretendo englobar con este nuevo canal, y si es lo que necesitas, quédate, que seguramente te puede interesar. ¿De acuerdo? Pasamos al vídeo. Voy a hacerte un poco de hincapié en por qué he realizado este vídeo, por qué se me ha ocurrido empezar con este vídeo, ¿no? Bueno, básicamente me he dedicado cierto tiempo a ser asesor financiero, sobre todo en el ámbito hipotecario. Entonces quería compartir un poco de conocimiento porque sé que es un mercado un poquito complicado, el hipotecario, y hay que conocerlo muy de raíz para saber exactamente responder a ciertas preguntas que desde mi punto de vista son básicas, pero que muy poca gente sabe responder. Es decir, cuando yo me voy a comprar un piso, ¿cuánto me va a costar? Es una pregunta muy básica, pero por desgracia o por suerte, muy poca gente es capaz de responder con exactitud a esta pregunta. Y es una pregunta muy importante porque puede condicionar en cuánto me voy a comprar el piso y cuánto tengo que poner de mi bolsillo para poder comprar ese piso. Entonces, quiero dejar muy estructurada esta pregunta y que quede muy clara. De hecho, si veis esta hoja que tenemos aquí detrás, ¿de acuerdo? Es una hoja de Excel que he creado para vosotros y que vais a poder tener sin ningún problema. Os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y cuando acabe el vídeo podéis ir, está colgada en WeTransfer, y descargaros este archivo y modificando unos pequeños números en base a la operación que vosotros queréis ejecutar o el piso que queráis compraros, pues os van a dar unos números u otros, simplemente para que tengáis esa herramienta que os permita ver cuánto dinero vais a tener que poner en función del valor del piso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a detallar un poquito todas estas preguntas, cómo funciona la herramienta y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un piso. Principalmente, como podéis ver, tenemos dos divisiones. Tenemos obra nueva por un lado y tenemos segunda transmisión por otro lado. La primera pregunta que debemos hacernos cuando vamos a comprar un piso es: ¿va a ser de nueva construcción o si va a ser de segunda transmisión? ¿Qué significa un piso de obra nueva o de segunda transmisión? Muy bien, un piso de obra nueva es aquel que acaban de construir, es decir, que una constructora está construyendo, ya puede ser sobre plano o ya puede ser que el piso esté terminado, ¿de acuerdo? Pero que sea la primera transmisión, es decir, que de la constructora pase a tu nombre directamente. En cambio, un piso de segunda transmisión es aquel en el cual ya está viviendo una familia que le compró a un constructor o que le compró a otra familia y que ahora ese piso te lo va a pasar a ti. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la segunda transmisión, a explicar un poquito cuáles son los impuestos que conlleva una compraventa, cuáles son más o menos los gastos, para que entendáis el concepto y podáis usar la herramienta de forma más sencilla. ¿De acuerdo? La segunda pregunta, y bastante importante, que debemos hacernos es si vamos a comprar al contado o si vamos a comprar con financiación. ¿Qué significa comprar al contado? Comprar al contado significa que no voy a necesitar que nadie me deje dinero. En este caso, no necesitaré una hipoteca, es decir, que la entidad bancaria o una entidad de crédito no me tiene que dejar dinero para yo poder comprar ese piso. Esto significa, ¿de acuerdo?, que vamos a comprar directamente con todo el dinero en nuestro bolsillo este piso. Es decir, si este piso vale 200.000, yo tendré que poner estos 200.000 más gastos de mi bolsillo directamente. No necesito ningún tipo de hipoteca. ¿De acuerdo? Y por otra parte hemos de saber si compraremos con hipoteca, que sería la segunda opción, digamos. Si compramos con hipoteca, como podéis ver, hay otra serie de gastos que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Que serían todos estos de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar poco a poco cuáles son los gastos y los impuestos. ¿De acuerdo?
Los gastos de compraventa, es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a comprar un piso, ¿sí? Tenemos los gastos de compraventa. Por una parte, si compramos al contado, se acaban aquí, o podemos tener también los gastos de hipoteca si compramos con hipoteca, ¿de acuerdo? Ahora lo acabamos de desglosar. Muy bien, impuestos de la compraventa. Tenemos en primer lugar el ITP. ¿Qué es el ITP? Es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Aquí en Cataluña, como podéis ver que tenéis aquí al lado puesto, ¿de acuerdo? Es un 10%, es decir, que lo tributamos, es decir, pagamos el 10% sobre el valor del piso. ¿De acuerdo? Como podéis ver, ya está aquí calculado, por lo tanto, este 10% sobre el precio del piso son 20.000 euros. ¿De acuerdo? El 10% de 200.000, 20.000 euros. Este ITP puede variar en función de la comunidad autónoma donde estemos. Yo he puesto el de Cataluña porque es con el que más he trabajado, pero hay otras comunidades autónomas en las cuales varía el ITP. Tengo que decir que Cataluña es una de las comunidades autónomas más caras en concepto de ITP, es decir, que muy pocas comunidades tienen este mismo ITP. Generalmente es un poquito más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, segundo gasto que tenemos por parte de la compraventa. Notaría, registro y gestoría. ¿De acuerdo? Tenemos que pagar al notario, que va a oficiar el acto, tenemos que pagar al registro, es decir, la inscripción de esa compraventa en el registro, y tenemos que abonar también los gastos de gestoría. La gestoría es quien se encarga de redactar la escritura para enviársela al notario. Más o menos, esto es una aproximación, ¿de acuerdo? Son unos 1.500 euros entre todo. Depende un poco de la entidad bancaria, depende un poco de con qué notario, qué registro o qué gestoría trabajemos. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, el gasto acumulado de la compraventa, es decir, el subtotal de gasto, asciende a unos 21.500 euros aproximadamente, que serían los 20.000 del 10% de ITP, que es 20.000, el 10% sobre 200.000, que son 20.000, más este cálculo aproximado de notaría, registro y gestoría, ¿de acuerdo? Esto veréis que no tiene ninguna fórmula, los que uséis la herramienta, pero para que tengáis una idea aproximada del gasto son unos 1.500 euros. ¿De acuerdo? Hablo de aquí, de Cataluña. No sé si en función de la comunidad autónoma, pues probablemente pueda variar y también puede variar en función del precio del piso. Pero esto simplemente es una aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros compramos el piso al contado, es decir, con todo el dinero de nuestro bolsillo, lo único que tendríamos que abonar es ITP, y notaría, registro y gestoría. ¿De acuerdo? Entonces, sumaríamos el precio del piso más el gasto acumulado del ITP, más la notaría, el registro y la gestoría, que son aproximadamente, como podéis ver aquí, 221.500 euros sería la totalidad, ¿de acuerdo? Precio del piso más subtotal de gasto. Esto sería si comprásemos al contado. La mayoría de gente, como yo, por ejemplo, cuando tiene que comprar con hipoteca, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener claro es cómo están trabajando las entidades bancarias, qué están ofreciendo. La entidad bancaria lo que ofrece, por regla general, es un 80% de financiación. ¿Qué significa esto? Que nos van a prestar como máximo un 80% sobre el valor del piso. Sí que es cierto que hay alguna entidad bancaria que se estira hasta el 90%, incluso hay alguna que puede llegar un poquito más. Pero para hacer números redondos y asegurarnos de que nuestra operación encaje en todas las entidades bancarias, ¿de acuerdo? He establecido el 80% como regla general. Después los que uséis la herramienta, ya os digo, podéis modificarlo por un 90% porque contra más financiación nos ofrezca el banco, lógicamente menos aportación tendré que tener, porque es como podéis ver la relación al 80%, es decir, si el banco de estos 200.000 a mí me presta el 80%, el importe asciende a 160.000 euros, es decir, a mí el banco me prestaría 160.000 euros, ¿sí? Sobre el valor del piso, el 80%. Luego, si queréis modificarlo y probarlo al 90%, que sí que es cierto que hay alguna entidad bancaria que puede llegar a ofrecerlo, pues lo modificáis para ver cuál es el resultado, es decir, cuánto tendré que aportar de mi bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a desglosar un poco los gastos referentes a una hipoteca. En primer lugar, tenemos el IAJD. El IAJD aquí en Cataluña es el 1,5%, pero no se paga sobre el importe de la hipoteca. ¿De acuerdo? Se paga
sobre la responsabilidad hipotecaria. Lo tenéis aquí puesto. ¿Y qué es esta responsabilidad hipotecaria, Alex? Esta responsabilidad hipotecaria es la suma del valor del préstamo, es decir, estos 160.000 euros, más los intereses que tendría que pagar porque me han concedido este préstamo, es decir, el 2%, 3% de interés que me pongan en ese préstamo, ¿de acuerdo? La suma total de este interés acumulado, más los intereses por demora. Es decir, si yo no pagase nada de este préstamo, en la suma total de todos estos intereses de demora, aparte de los intereses que ya me hacen pagar por concederme el préstamo y aparte del valor del préstamo en sí, ¿de acuerdo? No os liéis mucho. Para hacer este cálculo, básicamente, como no sé si aparecerá por aquí la fórmula, aquí abajo la tenemos, como podéis ver es el precio, es decir, la hipoteca que me van a conceder por 1,5, es decir, por un 50% adicional. Si hiciéramos los números sería 160.000 más el 50%, que son 80.000, es decir, 160.000 más 80.000, 240.000. ¿De acuerdo? No os liéis con esto, el cálculo ya está hecho, no tendréis que hacer fórmulas, os lo explico simplemente para que tengáis este conocimiento, pero no es importante. ¿De acuerdo? Lo que sí que tenéis claro, lo que sí que tenéis que tener claro es que hay que contabilizarlo de esta manera. Entonces, sobre esta responsabilidad civil hipotecaria, tributo aquí en Cataluña, repito, el 1,5%. ¿De acuerdo? Ya está hecho el cálculo. En este caso serían 3.600 euros. Segunda parte. Notaría, registro y gestoría. Como podéis ver, lo tenemos dos veces y os preguntaréis el por qué. Muy sencillo. En una compraventa con hipoteca tenemos dos escrituras. Tenemos la escritura de la compraventa y tenemos la escritura de la hipoteca. Es decir, que tenemos que pagar notario, registro y gestoría por la escritura de la compraventa y tenemos que pagar notaría, registro y gestoría por parte de la hipoteca. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro porque va a ser así. Ya os digo, esto vuelve a ser una aproximación. Cuando tratéis con un notario X o con un registro o con una gestoría, pues ya os dirán más o menos, o os dirán exactamente qué es lo que tenéis que pagar. ¿De acuerdo? Después, apertura bancaria. ¿Qué es la apertura bancaria? La apertura bancaria es una comisión que establece la entidad bancaria por el mero hecho de solicitar ese préstamo. Es decir, cuando te conceden el préstamo, tú tienes que abonar, pagar esta comisión. Próximamente acostumbra a ser, depende un poco de la entidad bancaria, pero acostumbra a ser un 1%. ¿Sí? Un 1% equivale en este caso a 1.600. Recordad que los gastos de la hipoteca se tributan o se pagan sobre el valor de la hipoteca, no sobre el valor del piso, ¿de acuerdo? Porque como podéis ver, este 1% está sobre la hipoteca, no sobre el valor del piso. Es decir, todos los gastos de compraventa van sobre el valor del piso y todos los gastos de hipoteca van sobre el valor del préstamo que me van a conceder, es decir, sobre el precio de la hipoteca que me van a conceder. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos explicado el IAJD, notaría, registro y gestoría, apertura bancaria y tenemos la tasación. La tasación, aunque parezca una tontería, es bastante importante porque las entidades bancarias solo conceden la hipoteca si va al 80% de tasación. Vamos por partes para entenderlo. Es decir, yo tengo una hipoteca preconcedida, ¿sí? Es decir, a mí ya me han dicho que estos 160.000 me los conceden sin problema porque vamos al 80% de 200.000, que es el precio del piso. Es decir, como vamos por criterios bancarios, vamos bien. Es decir, nos dan el 80% sobre el valor del piso, no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa si la tasación, es decir, si viene el señor a tasar el piso y dice que vale menos de 200.000? Es decir, pongamos que nos dice por valor de tasación, le sale al tasador que este piso vale 190.000 euros. Pues en vez de concedernos el 80% de 200.000, nos concederían el 80% de 190.000, que para hacer el cálculo rápido, vamos a verlo. Es decir, nos concederían... no sé qué ha pasado aquí. Vale, ahora. Nos concederían 152.000 euros. ¿Qué significa? Que tendríamos que aportar además 8.000 euros de más. No os liéis con esto, simplemente para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Es importante que la tasación salga al mismo precio del piso si vamos al 80%,
o un poquito superior para ir más tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nos están concediendo un 90% de financiación? Es decir, que en vez de este 80% nos conceden un 90%, 180.000. Esto significa que la tasación no debe, es decir, porque nos estén concediendo un 90%, no debe ser menos del 80%. Es decir, perdón, no puede ser superior al 80%. No nos pueden financiar un piso el cual la tasación salga de una manera superior al, eh, al este diferencial del 80%. Es decir, para entendernos, imaginemos que nos sale una tasación a 200.000 euros. Es decir, viene el señor tasador y nos dice que nuestro piso vale, es decir, el piso que vamos a comprar vale 200.000 euros. ¿De acuerdo? Pues, lógicamente, el 80% de 200.000, que lo teníamos antes hecho, eran 160.000, si no recuerdo mal. Sí, 160.000 euros. ¿Qué significa esto? Que si a mí ahora el banco me está concediendo porque he negociado con él o porque he ido a una entidad bancaria que lo ofrece, me está financiando el 90%, la tasación, ¿de acuerdo? Es decir, si el tasador dice que este piso vale 200.000 euros, lo máximo que me van a conceder son 160.000. Es decir, la tasación tiene que ir siempre al 80%. Por lo tanto, ahora lo entenderéis mejor porque es un poquito complejo de explicar. Es decir, si yo me están financiando, lo veis, al 90% del valor del piso, la tasación tendría que salir a... un segundito. Vale. Tendría que salir al 80%. Es decir, tendría que salirnos una tasación a 225.000 euros para que el banco nos conceda la hipoteca. Lo vamos a poner en separador. Es decir, si el banco ahora nos está financiando este 90%, para tener en cuenta la tasación, es decir, la tasación tiene que ir siempre al 80% de el valor que nos está financiando la entidad bancaria. Por lo tanto, si nos financia 180.000 euros, la tasación tiene que ser superior, tiene que ser de 225.000 euros. Para que nos entendamos, tasación siempre al 80% y financiación puede variar entre un 80 o un 90%, ¿vale? Para que nos entendamos. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, si tenéis alguna duda, os dejaré mi correo para que podáis comentármelo, porque ya os digo, es un poquito complicado de explicar así, sin libreta y sin boli, sin estar delante vuestro, pero para que nos entendamos más o menos, ¿de acuerdo? Es decir, la tasación tiene que ser siempre un 80% del valor que me financian, ¿sí? Muy bien. Entonces, la tasación más o menos, los costes son 350 euros, en función de la tasadora que elija el banco o que elijáis vosotros. Esto ya depende de la entidad bancaria. Ya os dirán el precio exacto, ¿de acuerdo? Todo esto son aproximaciones que luego, cuando ya se tiene la entidad bancaria, pues lógicamente van a ser calculadas de manera específica, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente para que tengáis una idea clara de lo que os va a costar comprar un piso. Es simplemente una aproximación, pero muy realista de lo que os va a costar, ¿sí? Entonces, si compramos un piso de segunda transmisión y con hipoteca, ahora es cuando vamos a responder a la pregunta, ¿cuánto dinero tengo que poner yo de mi bolsillo? Es decir, ¿cuánto dinero voy a tener que aportar? Pues es muy sencillo. Sería, en este caso, la suma de los gastos de compraventa y de los gastos de hipoteca, es decir, este 21.500 euros que sale del ITP y de la notaría, registro y gestoría, más estos 7.050 euros que salen del IAJD, de la notaría, el registro y la gestoría, de la apertura bancaria y de la tasación, ¿de acuerdo? Entonces la suma entre los 21.500 y los 7.050 las tenemos aquí sumadas, que serían 28.550 euros. Esto sería el total de gasto, ¿de acuerdo? Total de gasto de una compraventa con hipoteca. Entonces, aquí, ¿cuánto dinero voy a tener que poner de mi bolsillo? Ahora te estarás preguntando probablemente
¿por qué tengo que poner 68.550 euros si los gastos únicamente son 28.550 euros? Pues es muy sencillo de responder. Como puedes ver, aquí el banco nos está financiando el 80%. ¿Qué significa esto? Que hay unos 40.000 euros de diferencia que yo tengo que aportar de alguna manera, porque a mí el banco solo me da el 80% del valor del piso, ¿de acuerdo? Entonces, esta diferencia tengo que aportarla. Esta diferencia son 40.000 euros más los gastos, y 40 más 28 son 68.000, en este caso 68.550 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el coste total de comprar este inmueble de 200.000 euros? El coste total son 228.550 euros. Este sería el coste real que me va a costar comprar un inmueble. Esto va bien, sobre todo cuando yo quiero invertir. Si estáis empezando a invertir en inmuebles, pues tener una idea clara de qué es lo que me va a costar si compro con hipoteca, si compro al contado, es decir, para poder hacer un poquito el estudio de rentabilidad, o simplemente si quieres comprar un piso como vivienda habitual, pues que lo tengas claro también cuánto es más o menos lo que vas a tener que aportar. ¿De acuerdo? Si todo esto ha quedado claro, vamos a la obra nueva, que es básicamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia, con algún pequeño matiz. ¿De acuerdo? Como podemos ver, lo tenemos exactamente igual. Precio del piso, 200.000 euros, es decir, el mismo escenario. 160.000 euros es lo que nos concede el banco, es decir, el 80% de estos 200.000 euros. Y aquí tenemos los gastos de compraventa. Estos son un poquito distintos, ¿de acuerdo? Tenemos, en vez de ITP, tenemos el IVA, porque es una vivienda de obra nueva. Cuando es obra nueva, en vez de pagarse ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? Se tributa por IVA. Es decir, no tendría mucho sentido que una obra nueva se tributase por un impuesto de transmisiones patrimoniales, porque no se está transmitiendo de ninguna familia, por decirlo de alguna manera. Eso es un poquito absurdo lo que he dicho, pero para que nos entendamos. Entonces, se paga este impuesto, que es el IVA, que también se tributa por el 10%, no es un 21%, ¿de acuerdo? En viviendas es un 10%. Y sería exactamente lo mismo. Serían aquí 20.000 euros, porque es el 10% del precio del piso. Recordamos que los gastos de una compraventa se tributan sobre el precio del piso, ¿sí? Entonces tendríamos estos 20.000 euros. Aquí se paga IAJD también sobre la compra-venta, es decir, este 1,5%, esta vez sobre el precio del piso, ¿sí? Es el impuesto de actos jurídicos documentados, el que comentábamos en la hipoteca, pues en una obra nueva se tributa también sobre el precio del piso, ¿de acuerdo? Simplemente este detalle que lo tengáis en cuenta, ya está calculado, el 1,5% de 200.000 son 3.000 euros. Y aquí notaría, registro y gestoría, que ya lo hemos explicado antes, que es por la escritura, pues hay que pagar al notario, la inscripción de la formalización, digamos, de esa compraventa, y la gestoría, que es la que se encarga de tramitar esa escritura. ¿De acuerdo? Los gastos os he puesto los mismos que la segunda transmisión, porque al final es algo aproximado y orientativo, que son alrededor de unos 1.500 euros más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, el subtotal, veis que asciende un poquito más, que serían 24.500, y asciende un poquito más por este IAJD, que es un extra que se tributa. ¿De acuerdo? Y lo mismo, los gastos de hipoteca no variarían. En este caso sería IAJD, que sería impuestos de actos jurídicos documentados, que es el 1,5% sobre la responsabilidad hipotecaria, que es lo que hemos comentado antes, que era la suma de todo, del valor del préstamo, más los intereses que me hacen pagar por concederme este préstamo, más los intereses de demora, que son, si yo no pagase nada, la suma total de la deuda, digamos. ¿De acuerdo? Que sería, recordamos, esta hipoteca por el 50% adicional, es decir, estos 240.000 euros, y se tributa el 1,5% sobre los 240.000 euros. Ya os digo, si tenéis cualquier duda, os dejaré mi correo y podéis enviarme un mensaje y os lo responderé sin problema. Después, apertura bancaria. Lo mismo, es lo que hemos comentado, de esa comisión que el banco nos hace pagar por el mero hecho de solicitar ese préstamo. Y para acabar la tasación, que también la hemos comentado, de acuerdo que el precio, como podéis ver, os he puesto más o menos el mismo, básicamente, porque es algo orientativo. Simplemente pensad que estos precios también es cierto que están tirados un poquito a la alza para que después no haya sorpresas. Siempre es mejor tener que bajar que tener que subir. Por lo tanto, lo ponemos un poquito al alza y luego, si hay que rebajar, pues todos contentos. ¿De acuerdo? Entonces,
Este sería el subtotal, los 7.050, y la suma total del gasto, del subtotal de la compraventa más el subtotal de la hipoteca, ascendería a 31.550 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto dinero voy a tener que poner de mi bolsillo? Lo mismo que hemos comentado, la diferencia entre el precio del piso y lo que me conceden, porque hay un vacío que hay que cubrir, es decir, estos 40.000 euros más los 31.550 euros. En total, 71.550 euros. Esto es lo que tendría yo que aportar de mi bolsillo para poder comprar este inmueble. Entonces, aquí lo mismo, coste total del inmueble. Serían, en este caso, los 200.000 del precio del piso más el gasto, ¿de acuerdo? 231.550 euros. Sí, esto sería un poco todo lo referente a los gastos de una compraventa. Espero que os haya ayudado. También os quería comentar cómo funciona un poquito la herramienta. Si tenéis que cambiar algún porcentaje, pues vais a la fórmula y en vez de poner un 10%, pues ponéis lo que tengáis que poner según la comunidad autónoma. Os dejaré unos enlaces porque el IAJD, ¿de acuerdo? También varía en función de la comunidad autónoma donde estemos. Entonces, si tenéis que mirarlo en algún sitio, pues os dejo un enlace abajo, ¿de acuerdo? De unos, diría que son de Idealista o de Habitaclia, de Idealista creo, unos enlaces, donde especifica cuál es el porcentaje de, en este caso, de ITP o de IAJD. El IVA no varía, ¿eh? El IVA es un impuesto, por lo tanto, se queda quieto. El ITP sí que varía según la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco todo lo que tenía que comentar. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios, me podéis enviar un correo, como prefiráis hacerlo. Y también recordad que tenéis el enlace debajo para descargaros estas hojas de Excel para poder calcular vosotros mismos el precio del piso. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, si tenéis cualquier duda, lo dejáis en los comentarios, lo dejáis en el correo, prefiero en los comentarios si puede ser. Y nada, si te ha gustado el vídeo, te ha servido o te va a ayudar en el futuro, pues un me gusta me ayuda mucho y suscríbete para más vídeos como este. Lo que vamos a tratar seguramente en el siguiente episodio será las bonificaciones en los impuestos. Es decir, el ITP, ¿de acuerdo? Si reúnes una serie de condiciones, puedes bonificar. Es decir, que se reduce el impuesto. No, en vez de tributar por el 10%, pues tributarás por menos. ¿De acuerdo? Explicar en el siguiente vídeo qué condiciones hay que reunir para poder tributar menos. ¿De acuerdo? Un saludo y recuerda que Alex Dai, esto es lo que veremos a partir de ahora en los siguientes vídeos. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Ahora sí un me gusta y nos vemos.